regresamos, chicos. Todo esto ya lo hemos ido viendo y quedamos con algunos grupos. He quedado acá, ¿no? Hemos quedado acá. La clasificación de los antimicrobianos de acuerdo a su origen, y con otros grupos ya lo hemos visto. Hemos visto que los antimicrobianos pueden clasificarse desde 4 puntos de vista: desde su origen, su efecto antimicrobiano, su espectro de actividad y el mecanismo de acción. Desde el punto de vista del origen, hemos visto que los antimicrobianos pueden ser naturales, sintéticos o semisintéticos. Los antimicrobianos naturales, como ya vimos, son aquellos que se obtienen a partir de microorganismos que los producen de forma absolutamente natural, como un producto de su metabolismo. Es como si el microorganismo ha digerido una sustancia y su producto de desecho es el antibiótico, ¿no? Y eso pasa con el Penicillium notatum, que elimina la penicilina. Los sintéticos son aquellos fármacos que son totalmente fabricados o sintetizados químicamente por laboratorios bioquímicos, ¿no? Y los semisintéticos se obtienen por modificaciones químicas en relación a los antimicrobianos naturales, con el propósito y con el único fin de ir mejorándolos. Aquí hemos traído, por ejemplo, una gran gama de antimicrobianos que se obtienen de forma absolutamente natural. Los dos primeros que estamos viendo acá, el grupo de las penicilinas y cefalosporinas, conocidos también como antibióticos betalactámicos, son producidos por hongos. Pero también existen otros antimicrobianos producidos por bacterias, por células procariotas que van a ir en contra de otras células procariotas. Y dentro de estos grupos tenemos a los aminoglucósidos, los macrólidos y las tetraciclinas, ¿no? Aquí está el grupo de antimicrobianos y aquí está el microorganismo productor de los mismos. Después habíamos hablado acerca de la segunda clasificación, que es de acuerdo al efecto antimicrobiano. Dentro del efecto, el efecto es lo que va a ocurrir después de que ha ejercido su acción antimicrobiana, ¿no es cierto? Y podemos tener 3 efectos cuando nos referimos a bacterias: los fármacos bacteriostáticos, los bactericidas y los bacteriolíticos. Como su nombre lo dice acá, bacteriostático, el efecto es que el antimicrobiano inhibe el crecimiento del microorganismo y no lo mata, solo inhibe su crecimiento. El bactericida sí lo mata, pero sin necesidad de destruirlo, es decir, lo mata y el cuerpo de la bacteria sigue en el organismo. Y finalmente tenemos los fármacos bacteriolíticos, que sí, estos matan a los microorganismos, pero por lisis, estos sí los destruyen. Y ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Aquí estamos viendo las bacterias y aquí tenemos el efecto bacteriostático, este sería bactericida y este sería el efecto bacteriolítico. De acuerdo al espectro de acción, podemos ver que tenemos 3 grupos también de fármacos: los fármacos de amplio espectro, de intermedio espectro o de espectro mediano, y los de reducido espectro. ¿Qué quiere decir de amplio espectro? De amplio espectro quiere decir un fármaco que va a ir a matar un gran número de especies microbianas, un gran número de especies y de géneros de bacterias. Vale decir que matan gran cantidad de gram positivos, gran cantidad de gram negativos, ¿sí? Luego tenemos de espectro intermedio, que va a ir a matar, sí, a un gran número, por decir, de gram positivos y un pequeño número de gram negativos o viceversa. Y de reducido espectro, que solo mata inclusive solo a algunas especies de gram positivos, ¿no? O tal vez de gram negativos. Habíamos visto este cuadrito también. Por favor, estoy haciendo un review de la clase anterior y nos quedamos en esto. Nos quedamos en lo que es la clasificación de los antibióticos según su mecanismo de acción. Aquí sí nos vamos a detener muy buen tiempo porque vamos a ver,
qué hace cada antibiótico. Y tenemos que entender una cosa, chicos, que los antimicrobianos van a ir a actuar sobre la estructura básica o elemental de los microorganismos. ¿Cuál era la maquinaria biológica elemental que hemos venido diciendo desde el primer día de clases? Pared celular, membrana citoplasmática, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces aquí, chicos, tenemos ya una vista global de todos los fármacos, en este caso antibacterianos, que van a ir a atacar la pared, otros que van a ir a atacar la membrana, otros que inhiben síntesis de proteínas y otros que inhiben síntesis de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los fármacos que van a ir a inhibir la síntesis de pared celular? Tenemos grandes grupos de fármacos. Dentro de los grandes grupos de fármacos tenemos a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los monobactámicos y a las carbapenemas. Estos 4 antimicrobianos se denominan genéricamente como fármacos betalactámicos. Pero existen otros que no son betalactámicos, como la cicloserina, la vancomicina y la bacitracina. Esos son fármacos que inhiben síntesis de pared. Luego tenemos los fármacos que van a ir a lesionar la membrana citoplasmática. Fíjense y pongan particular atención cuando yo me refiero a la clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción. Aquí estoy diciendo fármacos que inhiben síntesis de pared. En cambio, cuando yo me estoy refiriendo a lo que es la membrana citoplasmática, estoy hablando de fármacos que lesionan la membrana, no que inhiben su síntesis. Es decir, obviamente tienen que entender algo. Una célula es célula gracias a la membrana prácticamente. Entonces, en este caso, debemos entender que estos fármacos son exclusivamente antibacterianos, los que inhiben síntesis de pared. En cambio, los que atacan membrana no necesariamente son antibacterianos. Podrían ser antifúngicos o tal vez algunos antiparasitarios. ¿Por qué? Porque el microorganismo está hecho de membrana también, ¿no es cierto? Los hongos tienen membrana. Y una muy buena cantidad de antifúngicos actúan lesionando membrana citoplasmática. Luego tenemos al tercer grupo, y también aquí, claro, se menciona las polimixinas. Las polimixinas son fármacos que van a ir a lesionar membrana, principalmente de bacterias gram negativas. Luego tenemos otro grupo grande y diverso de antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas. Son inhibidores, aquí está, inhibidores. Entonces ustedes saben que los ribosomas tienen 2 subunidades, la 50S y la 30S. Los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas sobre la subunidad 50S van a ser grupos de fármacos, familias de fármacos, como por ejemplo los macrólidos. La lincomicina y la clindamicina pertenecen a una familia, a la familia de las lincosamidas. Y aquí tenemos un fármaco único sin familia que es el cloramfenicol. Sobre la subunidad 30S actúan también familias. Dentro de las familias de fármacos que van a ir a inhibir la síntesis proteica sobre la subunidad 50S tenemos a la familia de las tetraciclinas, la familia de los aminoglucósidos, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, amicacina, gentamicina, tobramicina, streptomicina, todos estos fármacos son aminoglucósidos. Entonces y la amicacina también, aquí está, la amicacina. Entonces yo voy a ir agrupando por familias y les voy a decir, a ver, fármacos, y este es un pantallazo de lo que vamos a ver ahorita.
Y también vamos a tener fármacos, y aquí hay fármacos que inhiben síntesis de RNA de transferencia, la ampurosina y este otro fármaco, ¿sí? Algunos de estos no son de empleo odontológico, son de empleo ya intrahospitalario, o algunos también van a ser fármacos restringidos. Dentro de los fármacos que inhiben síntesis de ADN, vamos a tener, ahí está, los que van a ir a inhibir a la ADN girasa, básicamente son las quinolonas, que son una familia, aquí están mencionando solo a dos. Hay quinolonas de primera generación, segunda generación, tercera generación, y esas también las vamos a ir viendo. La novobiosina. Y tenemos a los que, aquí falta, por ejemplo, un fármaco que destruye ADN, que es el metronidazol. Ahora, existen también fármacos que van a lesionar al ARN, pero lo hacen de manera o por medio de la ARN polimerasa. Vale decir que van a ir a actuar sobre la ARN polimerasa y dentro de esos fármacos que son muy buenos está la rifampicina. Hay otros que van a ir a evitar la elongación del ARN mensajero y tenemos ahí a la actinomicina. Entonces, chicos, con esto les hemos dado una breve introducción de todo lo que vamos a ir viendo. Estos son los mecanismos de acción. Y este es el punto clave para entender, ¿no es cierto? Se está clasificando a los antimicrobianos desde 4 puntos de vista. Desde el punto de vista de su origen, de su efecto, de su espectro. Y ahora estamos viendo y vamos a profundizar sobre lo que es el mecanismo de acción, ¿ya? Bueno, esto tal vez se me ha ido, no debería estar acá porque ¿qué es un antibiótico? Creo que hemos hablado de eso, mil disculpas. Entonces nos vamos ya grupo por grupo. Vamos a empezar a describir a los fármacos que inhiben síntesis de pared celular. Básicamente, a los que van a ir a inhibir la síntesis de péptidoglicano. ¿Por qué? Porque estos fármacos no tienen actividad, por ejemplo, sobre los ácidos teicoicos, ni lipoteicoicos, ni sobre los lipopolisacáridos, ni sobre absolutamente las otras estructuras que forman paredes celulares de las gram negativas, como la membrana externa. Todos los que inhiben síntesis de pared direccionan su actividad antimicrobiana sobre el péptidoglicano. El blanco es el péptidoglicano. Entonces, y aquí voy a llegar a una primera conclusión que quiero que tomen en consideración. Todos los fármacos que inhiben síntesis de pared celular son fármacos antibacterianos. Son antibacterianos. Así que no hay posibilidad de equivocarnos. Estos fármacos solo son antibacterianos y hemos dicho, vamos a empezar a clasificar a los antimicrobianos, saber los grupos de antibióticos, los antibacterianos, los antifúngicos, los antivirales y los antiparasitarios. Ustedes van a ver, y estamos empezando en primer lugar por fármacos antibacterianos. Y dentro de los antibacterianos tenemos a los que inhiben síntesis de pared, en otras palabras, síntesis de péptidoglicano. ¿Cuáles son estos antibacterianos que inhiben la síntesis de la pared celular? Son, miren, estos fármacos, los 3 primeros, son fármacos únicos. La fosfomicina, la cicloserina y la bacitracina son fármacos únicos. Los glucopéptidos ya representan ser una familia de 2 miembros, la vancomicina y la teicoplamina. Y como en quinto lugar tenemos a los antibacterianos betalactámicos. Los betalactámicos a su vez agrupan a los fármacos de las familias de las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, carbapenemas y a los inhibidores de betalactamasas. Entonces ya estamos empezando a profundizar en el tema. Hasta aquí, ¿me están entendiendo? ¿Todo está claro? Sí, doctora.
Todo ok. Ok. Entonces, yo quiero hacer un repaso. ¿Cuál va a ser el repaso? La síntesis de la pared celular se da en 3 etapas. La primera etapa es intracitoplasmática. En la primera etapa, ustedes saben, el mesosoma lateral, y eso ya lo hemos dicho dentro de sus funciones, va a ir a sintetizar o biosintetizar todos los elementos que van a formar la futura pared celular de la bacteria. Entonces, obviamente, esa etapa tiene que ser intracitoplasmática, ¿no? Ahí se están sintetizando al N-acetilglucosamina y al N-acetilmurámico. Se están dando además pequeños procesos de transglicolación porque se van a formar los enlaces beta 1.4. La segunda etapa es intramembranosa. ¿Qué quiere decir eso? Las unidades de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, al revés, perdón, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, se acoplan mediante un lípido transportador que es el bactoprenol, conocido también como un decaprenilfosfato. Creo que es más fácil decir que es el bactoprenol. Y la última etapa es extramembranosa, que consiste en la incorporación de pequeños fragmentos de péptidoglicán ya existentes y además en esta etapa se van formando los puentes peptídicos transversos extracitoplasmáticos. Entonces todo, o sea, aquí uno ve la teoría, aquí ve la imagen. Entonces estamos viendo que la biosíntesis de la pared celular se lleva en 3 etapas. La primera etapa es intracitoplasmática, ¿sí? En la primera etapa se forma el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico y aquí se dan pequeños procesos de ¿qué hemos dicho esto? Transglicolación. Muy bien. Y se incorpora, miren aquí, la cadena lateral tetrapeptídica y el puente peptídico transverso, pero aquí no se está uniendo a todavía nada. Vale decir que la síntesis de péptidoglicán se lleva por bloques, se lleva a cabo por bloques pequeños. Y luego viene el bactoprenol. El bactoprenol es este lípido transportador que enlaza a este bloque de péptidoglicán y lo va transportando, se ancla en la membrana y después, como si fuese una volqueta, expulsa hacia afuera estos bloques de péptidoglicán. Ya aquí en esta fase extracelular se va a llevar a cabo la transpeptidación y la carboxipeptidación, haciendo que se sintetice finalmente el peptidoglicán por capas. Entonces, ¿cuántas fases de biosíntesis de peptidoglicán hay? 3. Pero descríbanmelas, describan. Es intercitoplasmática, es intermembranosa y extramembranosa. Intracitoplasmática, ¿no? No, tal vez te he escuchado intercitoplasmática o perdón. Doctora, intracitoplasmática. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una vista de lo que ocurre y aquí ya se está llevando como si fuera una fábrica. Entonces, aquí debería estar la membrana citoplasmática y aquí su mesosoma lateral, ¿no es cierto? El mesosoma lateral. En el mesosoma lateral, entonces, se va formando el N-acetilmurámico, el N-acetilglucosamina. Y miren, una vez que se forma el N-acetilmurámico, ya se empiezan a indexar a él cada uno de los aminoácidos que va a ir a formar la futura
cadena lateral pentapeptídica inicialmente. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y este de aquí vendría a ser el bactoprenol, que se une. Entonces esto se va haciendo así como esas rueditas cuando llegamos en el aeropuerto. Hay unas como unos, ¿cómo se llaman? No sé, unas ruedas donde ponemos las maletas y esas van dando vuelta, ¿no es cierto? Pero lo interesante aquí es que se van añadiendo estructuras poco a poco hasta terminar esto, ¿no? Y luego se adhieren a la membrana y esto sigue dando vueltitas. Y aquí ya viene, ¿qué cosa? El N-acetilglicosamina, la transglicolasa. Y miren, así se va a ir formando este pequeño bloque de peptidoglicán. Y lo interesante es que en la posición 3 se van uniendo el puente de pentaglicina. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y este lípido, claro, aquí no se ve, pero en una animación podríamos imaginarnos que esto da vuelta, ¿no? Y saca afuera este pequeño bloque. Y entonces aquí se viene, y esto también va a dar vuelta, o sea, se va a ir hacia allá, ¿no es cierto? Y aquí va a haber una estructura, va a venir otra aquí, y se va a ir la primera fila de peptidoglicán. Después esta va a sacar la otra estructura. Primero sobre toda es que aquí no se puede ver una cosa. ¿Qué no se puede ver? Estamos viendo en un plano uniplano, o sea, no es tridimensional, solamente en una dimensión. Pero si esta fuera la bacteria, tenemos que imaginarnos que hay una superficie en todo. Y si, digamos, estuviéramos viendo esta parte, solo esta parte inicial, digamos, de la membrana, y toda esta parte tiene que ir llenándose de peptidoglicán y alrededor de toditita la bacteria. Entonces todo esto va así como girando. Y después viene otra capa encima y así se va formando el peptidoglicán, ¿ya? Vamos a ver una animación para poder entender. Estamos repasando además un proceso de biosíntesis, ¿no? No sé si queda claro, porque aquí estamos viendo, bueno, esto está un poco bastante borrosa la imagen, pero sin embargo yo puedo entender que aquí se ha formado el N-acetilmurámico, la cadena lateral tetrapeptídica. Aquí viene la enzima que sería la transglicolasa. Ah, no, esta enzima está uniendo esta porción del peptidoglicán recién formado al lípido transportador, ¿no? Por eso es un DECA. Aquí está, este es el famoso bactoprenol. Y aquí recién se está formando, el N-acetilglucosamina, aquí se está uniendo, se está formando la famosa unión, la transglicolación, el enlace beta 1.4, y esta enzima va sacando hacia afuera, ¿no es cierto? Está sacando hacia afuera, y miren, esto es lo bonito, en esta imagen no se puede apreciar esto, solamente ya un cúmulo. En cambio aquí, sí, miren la direccionalidad. Dice, ¿no? Este ha sido el primero, luego llega seguramente este segundo, luego va a llegar este tercero, unirse. Y miren cómo van así como si fueran, como les decía, esa ruedita. Van girando y se va formando así primero una capa y luego sacan otra. Aquí se va a dar el puente peptídico transverso. El puente peptídico transverso en esta imagen en particular no existe y debería existir, debería salir ya. Y solamente la transpeptidasa viene y une de la posición 3, porque ya está aquí unido a la posición 3, a la posición 4 y así sucesivamente se va formando el peptidoglicán. ¿Se ha entendido esta parte, chicos? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. De todas maneras, vamos a ver la estructura
del peptidoglicano, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Ah, no. Este es un video muy largo y además de que no tiene disculpa, no sé qué ha pasado. Quimioterapia, pero debería estar aquí penicilinas. Ah, aquí está. Ah, pero estos son ya los mecanismos de acción. Pero, a ver, en este caso, nosotros estábamos viendo la biosíntesis del peptidoglicano. Entonces aquí tienen tres partes, ¿no? De síntesis. ¿Cuáles son las tres partes de síntesis? Una es intracitoplasmática, ¿no es cierto? Y están diciendo el citoplasma contiene ribosomas y el elemento nuclear. Estábamos repasando la membrana citoplasmática, el espacio periplasmático y la futura pared celular con peptidoglicano. Y ahí está el peptidoglicano. No estamos haciendo un repaso. El N-acetilglucosamina, el N-acetilmurámico, este es el murámico porque de aquí sale la cadena lateral pentapeptídica inicialmente y luego tetrapeptídica. Y ahí está, miren, intracitoplasmáticamente se forma el N-acetilmurámico, la cadena lateral pentapeptídica, y aquí viene el N-acetilglucosamina, y aquí ya se da la primera transglicolación, y este es miren, estos son así pequeños fragmentos que se van sacando. Claro, en esta animación no se puede apreciar al bactoprenol, no se puede apreciar al puente peptídico transverso, porque muchas de las animaciones adolecen de ese aspecto tan enriquecedor que se puede ver en una imagen. Pero finalmente, lo que nos interesa ahora a nosotros ver es saber dónde actúan los antibióticos. Primero vamos a describir a los fármacos no betalactámicos, a los no betalactámicos. Dentro de esos tenemos a uno muy importante, que es la fosfomicina. Pero miren lo que dice acá. ¿Qué hace la fosfomicina? Vean, esta es la instrucción, esto es lo que hace. Fármacos que inhiben enzimas biosintéticas. Son fármacos no betalactámicos, ¿ya? Son fármacos no betalactámicos. Entonces, de estos fármacos no betalactámicos vamos a ver a los fármacos que inhiben enzimas biosintéticas. ¿Cuáles son esos fármacos? Dos, la fosfomicina y la cicloserina. Iremos por el primero, la fosfomicina. La fosfomicina es análogo del fosfoenolpiruvato y se une competitivamente a la piruviltransferasa, que también es conocida como racepiruvato transferasa, y bloquea la formación del N-acetilmurámico. Bueno, yo he leído esto, pero bueno, a mí no me dice mucho la letra. Entonces yo tengo que apoyarme con imágenes. Entonces yo digo, a ver, ¿qué es el fosfoenolpiruvato? Eso sí ustedes ya lo conocen, porque el fosfoenolpiruvato es una etapa cuando ustedes han visto la fosforilación oxidativa, cuando han visto el proceso de fosforilación, cuando han visto la glucólisis, ¿no es cierto? La glucosa ingresa ¿a dónde? A la célula. La glucosa después se transforma en glucosa 6-fosfato y como glucosa 6-fosfato recién va a entrar a la vía glucolítica, ¿no es cierto? Y se va a ir transformando, se transforma a acetilcoenzima A y después a piruvato, a fosfenolpiruvato. Y el fosfenolpiruvato tiene esta fórmula química. Si nosotros vemos entonces a la fosfomicina, vemos y dicen, pero aquí ¿en qué se parece? Sí se parece en algunas partes porque este es análogo. Esta parte podría tener cierto parecido con esta parte, porque aquí está el fósforo.
Aquí yo veo un doble enlace con el oxígeno y lo veo aquí también. Y después aquí hay grupos oxidrilos, y aquí también veo grupos oxidrilos. Entonces esta parte sí se parece a la fosfomicina, ¿no es cierto? Entonces, como que por esta parte, por eso el nombre es fosfo, y este se llama también fosfo, fosfomicina, fosfoenol piruvato. Piruvato es por esta otra parte y micina es por esta parte. Entonces, ¿por qué partes son parecidas? Por la parte que contienen al fósforo. Entonces, cuando yo hablo y digo, la fosfomicina es análogo al fosfoenol piruvato, entonces yo estoy diciendo, ¿en qué se parecen? Análogos son sustancias parecidas. Entonces, aquí está el fosfoenol piruvato, que es una molécula indispensable para la vida de los seres vivos y por lo tanto de las bacterias. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué el fosfoenol piruvato es importante? Ustedes esto han visto en bioquímica. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver, por puntos, ya pues. ¿No saben? El fosfoenol piruvato es fuente de fósforo. ¿Y qué tiene que ver el fósforo en la vida de una bacteria? ¿Perdón? Carga negativa. Negativa, pero a ver, es que el fosfoenol piruvato es una fuente inagotable de fósforo. Cuando nosotros vemos ATP, porque ustedes han visto el ATP, ¿qué es el ATP, chicos? Energía. ¿Qué? ¿Qué es el ATP, chicos? Fosfato. ¿Qué tiene que ver esta historia? Tiene fosfato. Fósforo que ¿Qué tiene. tiene fósforo? Fósforo, doctora. Fósforo. Sí. ¿Y por qué es tan importante el fósforo? A ver, vamos a ver la glucólisis. ¿Ya? Vamos a ver la glucólisis. Energía, doctora. Exacto. ¿Quién me ha dicho fuente? Tu voz está muy apagada. ¿Quién ha sido el...? Daniel. ¿Qué te llamas? Daniel. Daniel, por favor, te vas a poner un puntito por esa tu respuesta. Voy a ir dando puntitos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que entender nomás que cuando ingerimos alguna sustancia azucarada, el azúcar tiene que ingresar a nuestra célula, ¿ya? Entonces, qué pena, aquí no hay, pero tenemos que ver eso en fisiología bacteriana. A ver, aquí estamos, ¿ya? Digamos, aquí tenemos a la célula. Entonces, para que haya energía, la célula tiene que dejar ingresar dentro de la célula a la glucosa. La glucosa, chicos, como ustedes están viendo aquí en esta imagen, esta es la glucosa, pero ustedes son muy perceptivos. Aquí estamos viendo que esta glucosa no tiene fósforo. No tiene fósforo. Miren, aquí está el oxígeno, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y este es el carbono 6. Esto de aquí que ustedes están viendo es el fosfoenol piruvato, que siempre es un almacén. Todas las células habidas y por haber deben tener fosfoenol piruvato de reserva. ¿Reserva de qué? De fósforos. Porque cuando ingresa una glucosa, la fosfoenol piruvato fosfotransferasa corta este pedacito y fosforila la glucosa en el carbono 6. Y de glucosa 6, de glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato porque está fosforilando al carbono 6. Entonces, todos los, fases tal vez acá.
todos, absolutamente todos. Aquí tal vez, ¿dónde se ve la glucosa fosforilada? No se está viendo. Aquí está, aquí está. Esta es la glucosa, ¿no es cierto? Miren, es una hexosa. Aquí está el oxígeno. Entonces, ¿qué carbono es este? 1. ¿Este? 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Siempre se va a tratar de reemplazar el grupo oxidrilo. Entonces, miren, aquí se está reemplazando este por este grupo fosfato. Entonces, ¿en qué se ha convertido esta glucosa? De glucosa en glucosa, Fosfatasa. de glucosa normal a ¿qué glucosa? Glucosa fosforilada. Glucosa fosforilada, muy bien. ¿Pero qué se llama esa glucosa? Glucosa 6, porque es el carbono 6. Aquí está el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si la están fosforilando, ¿en qué se convierte? En glucosa 6 fosfato. Ya. Ahora, ¿de dónde ha obtenido el fósforo esta glucosa? No ha aparecido, pues no es así. O sea, tenemos que entender que no es que aquí ¿cómo les puedo decir? La glucosa está, miren, justo esto me encanta porque está entrando como glucosa. Y de glucosa tiene que fosforilarse. ¿Y por qué una glucosa debe de fosforilarse? Porque solamente fosforilada puede generar ATP. Porque si no tiene fósforo esta glucosa, no va a generar ATP. Y por eso que en el ciclo de Krebs entra como glucosa, en realidad como sacarosa. La sacarosa es un disacárido que se va a disociar. La enolasa corta ese enlace y entra la glucosa. La glucosa saca este fósforo que están viendo acá, ¿no? Glucosa 6-fosfato, viene al carbono 6 y aquí está el fósforo porque inicialmente no había el fósforo, como hemos visto aquí en el carbono 6. Y este fósforo es tan importante. ¿Pero de dónde sale este fósforo? No es abracadabra, patas de cabra, que venga y todo. No. Este fósforo proviene de ese elemento tan importante que estamos estudiando hoy día. Este fósforo que se está indexando a la glucosa, al carbono 6, proviene del fosfonol, piruvato. Entonces, ¿para qué tanto preámbulo? Es que yo me estoy dando cuenta de que ustedes están con algunos vacíos y yo los tengo o se han olvidado. Puede ser que no estén con ningún vacío, pero sí han podido olvidarse, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el fósforo para fosforilar a la glucosa? Había sabido venir de un elemento indispensable que tienen todas nuestras células y tiene que sí o sí existir ese elemento en nuestras células como reserva. ¿Qué se llama ese elemento de reserva para sacar este fósforo y fosforilar a la glucosa? ¿Qué se llama ese elemento? Piruvato. Exacto. ¿Qué se llama? El Fosfonol. Quiero que una vez que ya hemos entendido la importancia capital del fosfonol piruvato, que es el que va a ir a ser el portador de fósforos para que se fosforile la glucosa, viene aquí la fosfomicina y es un análogo del fosfonol piruvato. Entonces, la fosfonol piruvato fosfotransferasa, en vez de llevar el fosfonol piruvato y fosforilar a la glucosa, ¿qué lleva? Porque estamos dentro de la bacteria. ¿Qué lleva, chicos? Si hemos tomado el antibiótico, estamos en la fase intracitoplasmática, se va a ir a formar péptidoglicán.
Y la fosfomicina aquí, chicos, si ustedes se fijan, aquí se está formando, ¿qué cosa? ¿La síntesis de qué? Peptidoglicán. De peptidoglicán. ¿Ya? La síntesis de peptidoglicán. Ahora, ustedes me van a decir, el N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina. ¿Por qué se llama glucosamina? Porque viene de la glucosa, doctora. Porque está formado de glucosa, pero con un grupo amino. Entonces, para que se forme el N-acetilmurámico, también se necesita ¿de qué? De energía de la Fosfonol piruvato. Para que se forme el N-acetilglucosamina, también se necesita ¿de qué? Pero básicamente vamos a hablar del N-acetilmurámico. Entonces, chicos, para que se formen los azúcares se necesita este elemento, el fosfenol piruvato. Entonces, cuando la bacteria está en ese su intento de formar el N-acetilmurámico, se mete la fosfomicina aquí, miren, aquí está fosfomicina con letra F, ingresa y bloquea al fosfenol piruvato. ¿Por qué está bloqueando al fosfenol piruvato? Porque en realidad ella ocupa el lugar del fosfenol piruvato. Entonces la enzima, que en vez de llevar fosfenol piruvato, parte del fósforo, ¿no? Esta parte del fósforo para que se forme el azúcar, ¿qué va a llevar ahí? En vez de que se lleve al fosfenol piruvato, ¿lleva a quién? La fosfomicina. A la fosfomicina. Entonces, en el fondo de las cosas, se está bloqueando a la enzima. ¿Por qué? Porque la enzima ese rato es como una boquita, ¿no es cierto? Así, tic, 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 así como el Pac-Man que está cortando y está sacando el fósforo y después transportando el fósforo para que se forme el N-acetilmurámico. Pero en ese su intento de agarrar y sacar el fósforo del fosfenol piruvato, viene la fosfomicina y se equivoca. Entonces, se está inactivando a una enzima biosintetizadora en la última fase del N-acetilmurámico. Entonces, si bloqueas a la enzima biosintetizadora, ¿será que vas a poder sintetizar, va a seguir la bacteria sintetizando N-acetilmurámico? No. No. Listo, ¿han entendido esto? Entonces, ¿qué había sabido hacer la fosfomicina, chicos? Sintetizadora. Exacto, pero primero partiremos por partes del concepto. La fosfomicina es un análogo del fosfenol piruvato. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. ¿Se entendió o no? Sí. Ya, muy bien. Y en vez de que saquen el fósforo del fosfenol piruvato, entra la fosfomicina y se pega, por eso dice, va a ir a unirse competitivamente. En vez de fosfenol piruvato, la fosfomicina se une ¿a qué enzima? A la piruviltransferasa. La piruviltransferasa o fosfotransferasa, como yo les dije hace rato, porque lleva también ese nombre. Entonces es la enzima que utilizaba el fósforo del fosfenol piruvato para ir a sintetizar al N-acetilmurámico. Entonces esta enzima, al combinarse con la fosfomicina, se inactiva. Por lo tanto, ¿qué se va a bloquear? ¿La formación de quién? Del N-acetilmurámico. Muy bien, listo. Chao, bacteria. Adiós, bacteria. Arrivederci. La bacteria entonces va a poder sintetizar su peptidoglicán. No va a poder sintetizar su peptidoglicán. Y si no va a poder sintetizar su peptidoglicán, ¿qué va a pasar con la bacteria? Explota. Muy bien. ¿Y por qué explota? Porque no tiene pared. Protectores móviles. No tiene peptidoglicán en su pared. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué explota?
Mótica. Mótico. Porque, exacto, lo que ha dicho la última señorita, porque la presión osmótica es tan, pero tan elevada dentro del interior de esta bacteria que sin tener peptidoglicán, esta explota. Díganme, la fosfomicina, ¿en qué etapa de la biosíntesis de peptidoglicán está actuando? ¿En la fase inicial intracitoplasmática, en la fase intermembranosa o intramembranosa o en la extramembranosa? Membranosa. En la fase inicial. ¿Me he dejado entender? Sí, Sí, doctora. Y es excelente. ¿Saben qué? La fosfomicina no hay en Bolivia, pero muchos importan fosfomicina desde la Argentina o desde Chile. ¿Por qué? Porque es un fármaco tan, pero tan bueno que la están importando. Aquí en Bolivia no se vende fosfomicina, me parece raro, pero es que no se está vendiendo. Pero es excelente. Ahora, vamos a hablar del segundo fármaco, es la cicloserina. Entonces, he entendido esto, todos me han dicho que sí. Pasemos a la cicloserina. La cicloserina inhibe a la D-alanina. ¿Y qué pasa si inhibe a la D-alanina? La D-alanina, ustedes saben que es el último aminoácido que se forma, es las dos D-alas hacia abajo, ¿no es cierto? Pero la D-alanina en el fondo es formada a partir de un precursor. Cuando yo digo precursor, quiere decir que había una sustancia antes. Es como, a ver, ¿cuáles son los precursores de una torta? Los precursores de una torta son leche, huevo, azúcar, harina. Esos son los precursores. Después de hacer bastantes mezclas y algunos procedimientos, se hace una masa, yo llevo, cocino y el resultado es la torta. Pasa lo mismo con la D-alanina. Para que la D-alanina se forme, aquí estaba también esta parte, para que la D-alanina se forme, chicos, aquí está. El precursor es la L-alanina. ¿Ya? El precursor. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Estoy viendo el espinazo, las cadenas laterales tetrapeptídicas y los puentes peptídicos transversos. El primer aminoácido en la posición 1 es la L-alanina, el D-glutamato. Aquí esta es una gran negativa porque yo veo ya que es el ácido mesodiaminopimélico y las dos D-alas, pero aquí ya ha habido carboxipeptidación y se ha botado a la última D-ala, de ahí está, ¿no es cierto?, la D-alanina. La cicloserina inhibe esta D-alanina, inhibe la síntesis de la D-alanina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Les he dicho, para que se forme las D-alas, las dos D-alaninas, existen estas enzimitas que están de color verde. ¿Qué se llaman estas enzimas? Una es la D-alanina racemasa y la otra la D-alanina alanina sintetasa. ¿Ya? Aquí podemos observar a estas dos enzimas. La D-alanina racemasa y la D-alanina racemasa y la D-alanina sintetasa. Son las dos enzimas. Estas dos enzimas entonces permiten la transformación de la D-alanina, de la L-alanina en D-alanina. ¿Ya? La racemasa y la sintetasa. ¿Qué hace la cicloserina? Actúa sobre estas dos enzimas, las inhibe. Al no existir estas dos enzimas, no va a haber la transformación de la L-alanina en D-alanina. No se van a formar las dos D-alas. Me estoy dejando entender. Si no hay D-alas, ¿qué va a pasar? No va a poder haber transpeptidación porque
sabemos por regla, por normativa, que el puente peptídico transverso se une de la posición 4 a la posición 3, 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 de la posición 4 a la posición 3 y así se va a ir sintetizando el peptidoglicano, ¿no es cierto? Eso ustedes saben y además lo han demostrado en las maquetas. Entonces debemos entender nomás, chicos, que la cicloserina, al ir a inhibir a estas enzimas biosintetizadoras, impide la formación de la D-alanina. Hacemos un repaso. Entonces estoy hablando de fármacos no betalactámicos. Dentro de los fármacos no betalactámicos tenemos a la fosfomicina y a la cicloserina. La fosfomicina básicamente es un análogo ¿de qué? Del fosfonol piruvato. Pero sin embargo, por esa su analogía, bloquea ¿a qué enzima? La piruviltransferasa. A la piruviltransferasa. Y por ende se bloquea la biosíntesis de ¿qué? Listo. La cicloserina bloquea a dos enzimas biosintetizadoras. ¿Cuáles son? La D-alanina y la L-alanina. No es L-alanina, es D-alanina. La D-alanina, ¿por qué? Porque a partir de L-alanina se sintetiza D-alanina, por eso es D-alaninas, D-alanin sintetasa y D-alanina racemasa. Entonces, al inhibir a esas dos enzimas, ¿qué se está inhibiendo? La síntesis de D-alanina. Muy bien. De pentapeptídico. No, se está inhibiendo a la D-alanina. Claro. Y con esto se va a evitar la formación del puente. Estas dos enzimas, esos dos antibióticos, actúan intracitoplasmáticamente. ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctor. Miren aquí el fosfenol piruvato, aquí está la fosfomicina, impide la formación porque el fosfenol piruvato permite esto, ¿no es cierto? Entonces viene la fosfomicina, evita que se forme el N-acetilmurámico. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que les mostraba hace rato. Muy bien, ¿se ha entendido, chicos? ¿Se ha entendido? Sí, doctora. Estos, Sí, doctora. ¿sí? Ya. Estos dos antibióticos actúan intracitoplasmáticamente. ¿Ya? Dentro del citoplasma, intracitoplasmáticamente. Ahora vamos a ver la parte 2. Los antimicrobianos no betalactámicos que se combinan con las moléculas carrier o transportadoras. En la historia que yo les he contado hace rato, hemos visto que existe un lípido transportador responsable de sacar los bloques ¿de qué? De peptidoglicán del interior hacia el exterior. Este lípido transportador se llama bactoprenol. Entonces, ¿qué ocurre? La bacitracina, y de ahí por eso tienen que acordarse, porque para mí el memotécnico es back-back. ¿Qué es el back-back? El back-back es que la bacitracina se une al bactoprenol. Si se une al bactoprenol, ¿qué va a pasar? Los bloques de peptidoglicán no van a poder ser exportados a través de la membrana citoplasmática hacia la cara externa de la membrana para que se sintetice el peptidoglicán. Entonces, ¿qué ha hecho la bacitracina? Es un fármaco que se une ¿a quién? Al bactoprenol, ¿sí? Si yo tuviera que interpretar esta imagen,
Este más o menos sería, este es el bactoprenol, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer la bacitracina? Se va a unir aquí al bactoprenol y no va a poder pasar por aquí para que se exporte estos bloques de peptidoglicán hacia afuera. ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. Entonces, este fármaco, la bacitracina, puede actuar en dos fases. ¿En qué fases? Intracitoplasmáticamente, si la bacitracina llega acá, puede pillar al bactoprenol intracitoplasmáticamente, o si no, se puede unir a nivel intramembranoso y bloquear aquí al bactoprenol, impidiendo la salida por esta proteína de los bloques de peptidoglicán hacia el exterior. Muy bien, entonces ya hemos visto 3 fármacos que inhiben síntesis de peptidoglicán. Ahora yo voy a hablar de los fármacos que se... ¿Sí? La bacitracina sería entonces intramembranoso. Sí, sí, básicamente es intramembranosa. ¿Por qué básicamente intramembranosa? Miren, el bactoprenol siempre va a estar adherido ¿a dónde? A la membrana. Alguna vez puede estar acá, justo en este preciso momento, en el que se indexa este bloque aquí. Esa sería una suerte única, pillarlo al bactoprenol aquí en este preciso momento de unión. Pero el bactoprenol, según estas imágenes las he sacado de un paper, son tan chiquititas que no se podían ver, pero aquí he encontrado, esta es esta. Entonces el bactoprenol por lo general ya está indexado o unido a la membrana citoplasmática de las bacterias. ¿Qué hace la bacitracina? En vez de que venga aquí y se una este bloque de peptidoglicán, se une aquí bacitracina, entonces va y no va a sacar aquí nada. O sea, lo que va a sacar aquí el bactoprenol es aquí afuera la bacitracina. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a ver los fármacos que se combinan con substratos de la pared celular. ¿Qué es un substrato? Es una molécula que normalmente forma la pared celular. Dentro de esos tenemos a los glicopéptidos. Los glucopéptidos, como están con mayúscula, ya no son fármacos unitarios. Estos ya son fármacos que pertenecen a la familia, a una familia. Dentro de los glucopéptidos tenemos a 2, a la vancomicina y a la teicoplamina. ¿Qué hacen estos fármacos? Forman un complejo con la D-alanina, impidiendo, por lo tanto, la formación de ¿qué? Del puente peptídico transverso. Entonces, veamos. Yo tengo aquí el espinazo, las cadenas laterales tetrapeptídicas, que inicialmente son pentapeptídicas. Aquí está la D-alanina, y aquí viene la carboxipeptidasa. Esta es la carboxipeptidasa, ¿no? Ahí, bueno, vamos a hacer de cuenta de que esta es la carboxipeptidasa y rompe en un proceso normal, ¿ya? Pero, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que ahora sí vean la lectura aquí abajo. Esta es una vancomicina. Es muy parecida a la carboxipeptidasa. Es tan parecida porque tiene hasta su forma y viene y se une a este complejo. ¿A qué complejo se ha unido? Porque aquí les decía, es normal, porque la carboxipeptidasa viene y corta aquí. Bueno, en realidad aquí no va a cortar, es aquí donde tiene que cortar, porque justamente aquí va a llegar, porque ya sabemos que el peptidoglicán ya sale con la cadena lateral tetrapeptídica y en la posición 3 ya sale con el puente peptídico transverso. Viene la transpeptidasa y une, liga,
pero para la ligazón tiene que perderse esta última D-alanina y por eso viene la carboxipeptidasa, corta este último aminoácido, lo bota y viene la transpeptidasa y une esto. Pero la vancomicina es tan parecida a esa enzima que viene y se une al complejo de ala. Como se une al complejo de ala, el puente peptídico transverso ya no se forma entre estas dos cadenas laterales tetrapeptídicas, o en este caso pentapeptídicas, y por lo tanto no va a haber unión, y por lo tanto el peptidoglicán, las cadenas de peptidoglicán van a estar sueltas, no va a haber resistencia y la bacteria va a explotar. Entonces, ¿qué hace la vancomicina? No actúa sobre una enzima, no impide, o se une a un lípido transportador, lo que está es uniéndose por complementariedad al dúo de ala, y por lo tanto no va a haber transpeptidación. ¿Me he dejado entender? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctora. Entonces, chicos, ¿qué hace la teicoplamina? Es lo mismo porque estas dos son prácticamente hermanas gemelas, la vancomicina y la teicoplamina. En nuestro contexto tenemos bastante banco. Hay harta vancomicina y se utiliza mucho, principalmente frente a infecciones producidas por estafilococos. He descrito todos los fármacos no betalactámicos. Pasaré a describir a los fármacos betalactámicos. Aquí está igual acá. Este es el espinazo, la cadena lateral pentapeptídica inicialmente. Y miren, la vancomicina viene y se une. Por lo tanto, no va a haber, ¿qué cosa? ¿Qué no va a haber? El puente peptídico. El puente peptídico transverso. Muy bien. No va a haber transpeptidación, ¿no? O sea, hay el puente, pero no va a haber la unión. ¿Por qué? Porque la vancomicina, a decir de paso, miren, les he traído las imágenes de los fármacos. La vancomicina parece un guante de fútbol, de béisbol, ¿no? Parece un guante de béisbol. Miren, así se plega. Así es su estructura, sin plegarse, y aquí se está plegando, como cerrando sus manos, no sé, para ir a unirse a las dos últimas de ala. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Entonces, la vancomicina y la teicoplamina son glucopéptidos. Tienen esta formita. Aquí están las dos de alas finales y esta es la vancomicina que se une. Por lo tanto, evitan la unión del puente peptídico transverso. ¿No? Ahí están, miren qué bonitas imágenes. Ahí están tantas vancomicinas que se unen y miren, aquí está el puente peptídico transverso, pero hacia un lado y hacia otro lado. No se van a dar aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que los aminoácidos interactuantes justamente son las D-alaninas de la posición 4 aquí, ¿no? La posición 3, pero no hay, al estar bloqueada, no se da eso. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, doctora. Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. En este caso, miren, la bacteria se ha hecho resistente, pero eso después voy a hablar. Ahora voy a hablar de los antimicrobianos que inhiben la síntesis de pared celular, que sí son los betalactámicos. ¿Cuáles son los fármacos betalactámicos? Los fármacos betalactámicos se denominan así porque en su composición química toditos estos fármacos tienen algo en común, que se llama el anillo betalactámico. Entonces, las penicilinas, por tener el anillo que está betalactámico, es un fármaco Doctora, betalactámico. Sí, dime. una pregunta, ¿las vancomicinas van a actuar en las gram negativas y en las gram positivas?
Muy buena tu pregunta, te me estás adelantando harto, pero la vancomicina prácticamente actúa sobre gram positivas. Entonces, ¿de qué espectro de acción será la vancomicina? Mediano. Reducido. ¿Perdón? Intermedio. Reducido. Muy ¿Verdad? bien. ¿Quién me ha dicho de reducido primero? Era un chico. Daniel, doctora. Daniel, ¿quién más me dijo? Te vas a llevar otro punto más, Daniel, entonces. Yo Yo también le ¿Quién más? dije, doctora. No sé si me escucha, doctora. Velázquez, Pereira. Muy bien. ¿Por qué es de reducido espectro Pereira Mercado? Porque solo está actuando en un solo grupo de bacterias. En este caso, Sobre en este caso, inclusive sobre un género, ¿no ve? Estafilococcus. Por eso es de reducido doctora. espectro. Muy bien, muy bien. Se van a poner a 2 puntos entonces los que me han dicho eso. Y si tuvieran preguntas, ¿qué tienen que hacer, chicos? Preguntar, doctora. Interrumpir y preguntar. Exacto, muy bien. Empecemos entonces con los antimicrobianos o antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular, que son betalactámicos. ¿Por qué son betalactámicos? Porque tienen el anillo En su beta-lactámico. composición química tiene el beta-lactámico. Doctora. Pero el anillo Muy de bien. Porque en su composición química tienen el anillo betalactámico. Dentro de los antimicrobianos betalactámicos tenemos a las penicilinas, a las cefalosporinas, a las carbapenemas, a los monobactámicos y a los inhibidores de betalactamasas, que son, por ejemplo, el ácido clavulánico. Aquí les presento al anillo betalactámico. Este es el anillo betalactámico. El anillo betalactámico, unido a cualquier anillo secundario, van a dar el nombre o el grupo de antibiótico. Entonces, este anillo secundario va a ser el determinante también para que sea de uno u otro grupo. Pero lo que tienen en común todos estos fármacos es el anillo betalactámico. Entonces, para fabricar su segundo grupo de maquetas, en realidad van a imprimir esta hoja, la van a hacer un poquito más grande, la van a cortar y la van a plastificar y me van a decir dónde actúa, ¿no? Entonces, pueden hacer esta estructura, ¿no? de los fármacos que van a ir a ser betalactámicos. Ahí está, son betalactámicos toditos estos porque tienen en común que el anillo betalactámico, el anillo betalactámico, el anillo betalactámico, el anillo betalactámico, el anillo betalactámico. Por eso son betalactámicos. Entonces, chicos, si ustedes aprenden el mecanismo de acción, por ejemplo, de las penicilinas, hacen copy-paste y me van a decir lo mismo para las cefalosporinas, lo mismo para las carbapenemas, lo mismo para los monobactámicos y lo mismo para el ácido clavulánico. No. Esos van a ser aparte. Yo les voy a dar y les voy a decir por qué. Pero aquí sí me van a hacer copy-paste en estos 4 grupos. ¿Trato hecho? Así que les voy a explicar solo penicilinas y voy a matar 4 pájaros de un tiro ahorita. Hablemos entonces, hablemos de las penicilinas. Las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y carbapenemas, entonces son fármacos Beta-lactámicos. Muy bien. Estos fármacos betalactámicos se habían sabido unir ¿a quién? A las PBP, que son los receptores de penicilina. ¿Y por qué se llaman PBP? Vienen del inglés, ¿no? Es un acrónimo del inglés que quiere decir Penicillin Binding Protein, proteínas fijadoras de penicilina. Estas proteínas fijadoras de penicilina son aproximadamente entre 3 y 6.
algunas de las cuales son enzimas biosintetizadoras. ¿Cuáles son las enzimas biosintetizadoras que ya hemos conocido hasta ahora? Por favor, díganme, háganme recuerdo. La transpeptidasa, Ujú. La carbopeptidasa. y la transglicolasa. Muy bien. Entonces, esas enzimas son las enzimas biosintetizadoras de peptidoglicano y son las enzimas que van a ser bloqueadas por los fármacos betalactámicos. Si esta es la enzima, esta es una transpeptidasa. Si ha venido aquí, venía la transglicolasa. Para botar a esta última de alanina viene la carboxipeptidasa. Entonces, esta enzima tiene esta formita. Al querer ir a realizar el proceso de transpeptidación, va a ser bloqueada. ¿Por quién? Por la penicilina. Y básicamente, ¿por qué parte de la penicilina? ¿Qué es esto? El anillo betalactámico. Único. Por eso, quiero que entiendan desde ahora, que las penicilinas bloquean a enzimas biosintetizadoras, pero la situación no es tan simple como se ve ahí. Les voy a pasar la siguiente animación para que ustedes entiendan lo que ocurre. A ver, tal vez aquí o dónde está. A ver, esta creo que es. Ya. Aquí yo tengo el peptidoglicano, la membrana citoplasmática, ¿sí? Esto es una bacteria gran negativa, la otra era gran positiva, esta es una gran negativa. Tengo ahí la membrana externa, el espacio periplasmático, el peptidoglicano, ¿ok? Para que ustedes entiendan, cuando el antibiótico ingresa, aquí está el peptidoglicano, ¿no es cierto? Pero fíjense que hay otras PVP que están ancladas en la membrana citoplasmática. Estas proteínas, por su estructura, ¿cómo pueden ser catalogadas? Estas que están aquí abajo. ¿Cómo pueden ser catalogadas? Proteínas fijadoras de penicilina. Integrales. Seguí nomás. A ver quién. Proteínas transmembranales. Proteínas transmembranales. Ortiz, tú me has respondido primero. ¿Qué me dijiste, Ortiz, mi amor? Fuerte. Proteínas integrales. Son proteínas integrales y después alguien más me dijo la transmembranal. ¿Quién era? Yo, doctora. Ya, Ramírez y Ortiz se llevan a 2 puntos porque son proteínas integrales y Lindita, tú también tienes la razón. Villanueva eres, o no, Ramírez Gutiérrez. Tú, Vidita, me dices que es una proteína, evidentemente, transmembranal. Y es una transmembranal. Entonces, hay proteínas transmembranales que miren lo que va a ocurrir. Esta es una porina. Entonces, ¿qué ocurre? La porina está abierta. ¿Ya? Ahí está la... Y aquí hay un error, ¿no ven? La animación, en vez... la cadena lateral tetrapeptídica sale del N-acetilglicosamina o del N-acetilmurámico. Murámico. Aquí debería estar la cadena lateral tetrapeptídica. Los puentes peptídicos transversos se han equivocado aquí en la animación en el N-acetilmurámico. Aquí se va a dar, ahí está la transpeptidasa. ¿Qué será este fármaco que está acá? Es un fármaco ya, es el betalactámico. Ahora yo les voy a enseñar una cosa antes de que prosigamos con la imagen. Quiero que me aprendan desde ahorita cuáles son cuáles. Cuando ustedes ven, yo les digo eso a mis alumnitos siempre. Cuando nosotros vemos esto, nos vamos a hacer una idea de que yo estoy viendo una casita. El techo de la casita. Escúchame, de mi pulso una pena, ¿no?
Ni que hubiera ido a beber, chicos. Ahí está la casita. Ahí está el techito, aquí la puerta y aquí la ventana. Esta parte de la casa es el anillo betalactámico. Y esta otra, donde está la puerta, es el anillo de tiazolidina. Nunca se van a olvidar del anillo de tiazolidina. Miren, aquí parece realmente una casita, ¿no? Ahí está. ¿Por qué es el anillo de tiazolidina? Ay, perdón, ¿qué ha pasado? Me he ido al final, sin querer queriendo. Chanfle. Ya, estamos acá. Es el anillo de tiazolidina. Yo les digo, siempre acuérdense del anillo de tiazolidina. ¿Por qué? Hagan de cuenta que ustedes tienen una tía, de ahí el nombre, que vive sola, de ahí viene Soli, y que se llama Dina. ¿Qué se va a llamar este anillo? Listo. Esta es la penicilina. Siempre que tengan la formita así de una casita, así, es este anillo que es cuadradito, ¿qué se llama? Anillo betalactámico. Anillo betalactámico. ¿Ese de aquí qué se llama? La tiazolidina. Anillo tiazolidina. Ya, el anillo de tiazolidina. Entonces, anillo betalactámico más anillo de tiazolidina igual penicilina. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Ahora, esto parece que si fuera una tina de hidromasajes. Entonces, anillo betalactámico más el anillo de hidrotiazina, porque así se llama también el anillo de... ¿dónde aquí? Bueno, pero ¿dónde está otras? A ver. Ya, no importa. No he traído las otras cefalosporinas. Entonces, esto ya también es la casa de su tía que tiene una tina de hidromasaje. Parece hidromasaje, listo. El anillo betalactámico más el anillo de dihidrotiazina, en vez de solidina aquí es tiazina, que se llama sina. Entonces esta da anillo betalactámico más el anillo de dihidrotiazina, entonces es una cefalosporina. Anillo betalactámico más el anillo pirólico, que es tan parecido, fíjense, al anillo de tiazolidina, pero aquí la diferencia es que hay 3 radicales, uno aquí, otro aquí y aquí, pero en el anillo pirólico hay 2 radicales y eso es lo que diferencia del anillo del anillo de tiazolidina. Aquí no hay 2 radicales, en cambio aquí en el pirólico sí. Entonces, anillo betalactámico más anillo pirólico es una carbapenema. Si no tiene ningún anillo complementario secundario, entonces es un monobactámico porque solo está formado por el anillo betalactámico. Ejemplo, los monobactámicos, el astreonam. Y bueno, esta historia es otra del ácido clavulánico. Es que los inhibidores de betalactamasa son el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, que tienen también, pero se llaman inhibidores suicidas. Y eso lo voy a ver en la siguiente clase, porque no quiero terminar hasta acá, hacerles el resumen. Y bueno, vamos a ver lo que son los inhibidores de betalactamasas, ¿ya? Ok. Entonces, chicos, yo quiero que me estén entendiendo. ¿Qué hacen las penicilinas? Como les estaba diciendo. En la animación continuamos. Entonces, esta es una PVP transmembranal, o sea, es una proteína transmembranal, y aquí está entrando por su forma, ¿qué está entrando? La penicilina. Penicilina, doctora. Muy bien, miren lo que hacen estas. Se unen a la PVP,
pero deberían unirse al revés. Esta animación está con todo al revés. Por el anillo betalactámico también se unen aquí a la PVP. Y esta es la PVP1. Y una vez que se unen ahí, después se sueltan y van a unirse a las transpeptidasas, transglicolasas y carboxipeptidasas. Por eso, si no hay transpeptidación, si no hay transglicolación, ¿qué va a pasar con el peptidoglicán? Se va a destruir. Si no hay peptidoglicán, ¿qué va a pasar con esta bacteria? Va a Explota. Explotar. osmótica. Muy bien, va a explotar. ¿Me he dejado entender? Pero entonces Sí, doctora. ustedes tienen que entender, chicos, sí, por favor, tienen que entender que hay nomás, que hay enzimas y receptores PVPs, ¿no? Ahí que tenemos, esta es una penicilina y se está uniendo, miren, a la proteína transmembranal, porque esta es la membrana, ahí está la membrana citoplasmática, la proteína transmembranal, vale decir que esta es la PVP1, la 1. Importantísima. De ahí, ¿qué va a hacer? Se va a liberar, ¿no? Se va a liberar las penicilinas y se van a ir a unir a estas, se unen a qué? A las transpeptidasas, transglicolasas y carboxipeptidasas. ¿Y qué va a pasar? La bacteria, ¿qué ha pasado con la bacteria? Ha explotado, doctora. Ya no va a tener Ha peptidoglicán. explotado. ¿Cuántas PVPs están entonces conociendo? ¿Cuántas PVPs están conociendo? Dos. Ya. Están conociendo cuatro. ¿De dónde estarán sacando? 3, 1, 2, 4. La PVP1 es la transmembranal. La PVP2, 3 y 4 son las transpeptidasas, las transglicolasas y las carboxipeptidasas. ¿Cuántas han conocido? 4. Ya. Entonces aquí miren, la biosíntesis de pared celular comienza, ahí está la síntesis del N-acetilmurámico, está el fosfoenol piruvato, que miren, ha cambiado, ¿no es cierto?, su color y se está transformando. Bueno, esta es una animación, ¿no?, no sé, que ha permitido la formación del N-acetilmurámico. Aquí tenemos, ¿qué sería esto? Las cadenas laterales tetrapeptídicas y la D-alanina. Entonces, esta es el N-acetilglucosamina y este sería el bactoprenol, que saca los bloques ¿de qué? Saca los bloques de peptidoglicán. Miren, y aquí está el bactoprenol con la cadena lateral tetrapeptídica y aquí la transglicolación, ¿no ven? Ahí está la transglicolación. Y después, ¿qué tiene que venir acá? Aquí estaba el fósforo. Esto es bien interesante, ¿no? Porque se está viendo cómo se está formando el peptidoglicán. Ahora sí, la transpeptidación. Miren, esta es una PVP1. Y está la transpeptidación, miren. Debería ser una transpeptidasa, en realidad es, ¿no? Una transpeptidasa. Las transpeptidasas y van uniendo así, fíjense, y así sobre toda la superficie de la bacteria. Ven así, ¿veis? Y se está formando peptidoglicán. Entonces, ahí está cómo se ha formado en una gran positiva, en una gran negativa. ¿Y qué fármacos van a venir a unir? Ahora está mecanismo de acción de la fosfomicina. Viene la fosfomicina que se parece análogamente al fosfoenol piruvato. En realidad, esta debería ser la enzima
piruviltransferasa. La piruviltransferasa es la que va a permitir la síntesis del N-acetilmuránico al fosforilarla. Ah, sí, cuando pasa por aquí la piruviltransferasa le pone fósforo al fosfonolpiruvato. Pero miren lo interesante, la fosfomicina inhibe competitivamente, o sea, pelea con el fosfonolpiruvato y se va a unir a la enzima piruviltransferasa. Por eso no se puede formar, ¿qué cosa? N-acetilmuránico. ¿Qué hace la cicloserina? Ahí está la cicloserina e inhibe a la racemasa y a la D-alanil sintetasa. Entonces no se forma, o sea, no se transforma la L-alanina en D-alanina. Y el mecanismo de la vancomicina se tiene que unir a la D-ala. Si no se une a la D-ala, y hoy parece que se estuviera uniendo a la transglicolasa y eso está mal. Se une a la D-ala, por si acaso. La bacitracina, ¿a quién se unía, chicos? Al bactoprenol. Listo. Entonces, al no haber este lípido transportador, ya no se va a poder exportar hacia afuera estos bloques de peptidoglicano. Y la acción de los betalactámicos, ahí está. Primero, miren ahí, cefalosporinas se unen a las PBP1 y después se libera y se van a ir a unir a quién, a las transpeptidasas, ahí está. Ah, no, esta es una betalactámica, lo va a destruir, pero esto es cuando la bacteria es resistente. Todavía no estamos viendo resistencia. Se unen entonces a las PBP1 y de ahí se sueltan y van a ir a inhibir a las transpeptidasas, transglicolasas y carboxipeptidasas. Con eso hemos hecho un resumen de la biosíntesis de qué? Del peptidoglicano. Listo, chicos. No, ahí estamos viendo. Síntesis y ahí está la transpeptidación. Esta es la transpeptidasa, ¿no es cierto? Entonces, y esta era la carboxipeptidasa. Ahí está la transpeptidasa, la carboxipeptidasa, que va a romper aquí a la última de ala, y ahí se unen las penicilinas, ¿no? Y todos. Si yo les pregunto cuál es el mecanismo de acción de las cefalosporinas, tienen que decirme lo mismo que las penicilinas, que se unen a las PBPs. Ahora, hay una cosa más que tienen que aprender. Cuando una penicilina se va a ir a unir a la PBP1, ¿no es cierto? Ahí en la animación ustedes han visto, en esta animación que les he mostrado, ¿dónde está esta animación? Aquí ustedes han visto que las penicilinas se están uniendo ¿a quién? A la PBP1 o a lo que han dicho ustedes, a la PBP transmembranal. Cuando hay este contacto, y además miren, parece que fueran deditos, no sé si ustedes se han fijado. Parecen, miren, van a llegar y miren cómo esos deditos se abren y se unen. Este cambio conformacional hace que se mande un estímulo hacia la parte intracitoplasmática. A ver, vamos a ver lo siguiente. Aquí les muestro, chicos, con esta imagen que me parece súper buena, y creo que yo me edité una imagen y no la estoy encontrando. Ya no importa. Aquí. Aquí. Si esta fuese la proteína, ¿qué sería? La PBP1, la 1. Entonces la penicilina primero tiene que llegar a anclarse aquí y luego liberarse de aquí e ir recién a las transpeptidasas, transglicolasas y a las carboxipeptidasas. Cuando se une aquí, manda un mecanismo de señalización intracelular y activa a enzimas autolíticas.
¿Y qué va a pasar con las enzimas autolíticas? Se van a activar y van a llevar a la bacteria a una muerte celular programada. Vale decir que las penicilinas tienen dos mecanismos de acción. Uno, unirse a las PBPs, y dos, ¿cuál había sido la segunda? Celular. Programar Fuerte. la muerte Estimula celular. la bacteria A las enzimas, activar las enzimas Autolítica. autolíticas. Muy bien, very good. Activar a las enzimas autolíticas. Y esos son los dos mecanismos de acción, tanto de penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenemas. Es por eso que son tan efectivos, porque al unirse a la PBP1, mandan el mecanismo de señalización intracelular, desencadenan la actividad autolítica y aparte actúan sobre las enzimas biosintetizadoras de peptidoglicano. O sea, atacan a la bacteria de dos maneras. ¿Qué hacen? Lo mismo. Por eso, chicos, si me aprendieron penicilinas, van a aprender por defecto cefalosporinas, monobactámicos y carbapenemas, porque tienen el mismo mecanismo de acción. Ahí está. Inhiben transglicolasas, transpeptidasas y carboxipeptidasas. Muy bien, eso es la transpeptidasa, la transglicolasa. Transpeptidasa ayudaba a unir estas dos cadenas tetrapeptídicas. La transglicolasa unía estos puentes peptídicos. Miren qué bonita esta imagen. Así este es el bactoprenol, que saca así los bloques y viene aquí la transglicolasa y va uniendo y se va formando así, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, ya saben. Ahora miren lo que les viene. Lo que les viene es algo duro, porque miren, todos estos son grupos de penicilinas. Por eso el doctor Murillo decía, ¿qué nos enseñaban antes? Que frente a infecciones por gram positivos debemos dar penicilinas. ¿Pero qué penicilina? Una benzilpenicilina, una oxacilina, una axlocilina, una meslocilina, una dicloxacilina, una nafcilina, una ampicilina. ¿Cuál? Ustedes tienen que tener ya el panorama muy completo. Hay muchas penicilinas que podemos utilizar. Las penicilinas naturales son todas estas. ¿Ya? Entonces, chicos, nunca nos olvidemos. Por eso, miren, aquí los fármacos betalactámicos que ustedes están viendo acá se unen a las PBP. Y una vez que se han unido y han tenido unión a una PBP, entonces mandan el mecanismo de señalización intracelular, activación de endolicinas. Entonces se unen aquí, mandan, y estas enzimas lo que hacen es ir a mandar a la bacteria una muerte celular programada. De ahí además la penicilina se libera y va y actúa sobre las transpeptidasas, transglicolasas, carboxipeptidasas, no hay peptidoglicán. Entonces, por falta de formación de peptidoglicán, se destruye la pared y la bacteria explota. Son dos mecanismos de acción. Inhibe la formación de pared, deberíamos poner aquí, inhibe la formación de peptidoglicán. Y ahí está de nuevo. En la fase intracitoplasmática hay dos fármacos que actúan. Uno que es la fosfomicina, que se une competitivamente a la piruviltransferasa, porque es análogo del fosfoenol piruvato y se une esta enzima. Si se une esta enzima, ya no se puede fosforilar al N-acetilmurámico, por lo tanto no se forma N-acetilmurámico. La cicloserina
¿Qué hace la cicloserina? Impide que la L-alanina se transforme en las 2D-alas. Y en ese proceso actuaban dos enzimas, la D-alanina racemasa y la D-alanina sintetasa. Entonces, ¿qué hace la cicloserina? Por eso aquí está un símbolo de negatividad. Bloquea a enzimas biosintetizadoras. Lo mismo que la fosfomicina, bloquea enzimas sintetizadoras. ¿Qué pasa en plena membrana? Estamos viendo que el bactoprenol es el lípido transportador de los bloques de peptidoglicán. Entonces viene la bacitracina y se une al bactoprenol, con lo que no se va a poder exportar los bloques de peptidoglicán. Luego tenemos los glucopéptidos, que también pueden actuar en la fase intramembranosa. ¿Qué hace un glucopéptido? Se une de manera irreversible al complejo de ala, bloqueando la biosíntesis, o sea, bloqueando la transpeptidación. Listo, y no va a poder haber transpeptidación. Ya en el último paso de la biosíntesis de la pared celular vienen todos los betalactámicos, penicilinas, ¿quiénes más? Penicilinas, Cefalosporinas, Cefalosporinas, los carbapenemas y los carbapenemas y actámicos. monoactámicos, que se unen ¿a quién? El A las anillo. PBP. Las No, PVP1. a las PBP se unen. ¿Y cuáles son las PBPs? La la proteína integral, la Al transcriptasa. citoplasma natural. Hay la proteína integral transmembranal, que esa es la más importante, porque si se une a la transmembranal, manda el mecanismo de señalización intracelular y hace que la bacteria entre en una muerte celular programada, o sea, activa las enzimas autolíticas. Y después de que se han unido a la PBP1 y han activado a las enzimas autolíticas, se desprenden las penicilinas y se van ¿dónde? a las enzimas, A las a A la, las trans, enzimas. a la ¿Cuáles son las transglicolasa, transglicolasa, transpeptidasa y transglipolasa, carboxipeptidasa. Listo, y con eso, ¿qué se asegura? Nos que aseguramos, no se diremos. forme el Que no se forme el peptidoglicán. peptidoglicán y que se Que destruya la explote. pared celular. Muy bien. Entonces no nos olvidemos que tienen esos dos mecanismos de acción. ¿Ya? ¿Se ha entendido, chicos? Sí, doctora. Doctor, ¿No? Aquí justo los betalactámicos, ¿no? Han visto aquí igual, fosfomicina impide que se forme el N-acetilmurano. La cicloserina impide que se formen las D-alaninas. La vancomicina se une de manera irreversible ¿a quién? Complejo de ala. De ala. La bacitracina, ¿a quién se une? al bactoprenol. Muy bien. Y los betalactámicos se unen a las PBPs, a la PBP1, y después activa las enzimas autolíticas y después de ahí se desprende y actúa sobre enzimas biosintetizadoras. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Aquí también, miren, son imágenes bonitas que son tan chiquititas que las he agrandado y al agrandarlas se pierde fidelidad, ¿no es cierto? Aquí estaba el N-acetilmuránico, aquí actúa la fosfomicina por competitividad y se une a la pirbiltransferasa y no se forma N-acetilmuránico. Después, ¿quién actuaba? La cicloserina, la bacitracina, que actúa sobre el bactoprenol, por eso está aquí, miren, lípido, y ahí está, ¿no es cierto?, el bactoprenol, y va a impedir que el bactoprenol saque estos bloques, ¿no es cierto?, hacia afuera. Después viene aquí está la vancomicina, la teicoplamina, que se unen de manera irreversible al complejo de ala, ahí está justo de ala, vancomicina aquí. Y todos los betalactámicos se unen a la proteína que debería estar aquí, a la transmembranal,
activan enzimas autolíticas, se sueltan de esos y vienen a las transpeptidasas, transglicolasas, carboxipeptidasas. Listo, chicos. Entonces, esa parte es importante. Dentro de, hemos hablado entonces de los fármacos del grupo de las penicilinas, y estos que ustedes están viendo que parece que los hubiera pasado así de una forma muy rápida, son las carbapenemas, el ertapenem, el meropenem, el imipenem, y ahora hay muchos más, ¿ya? El bromactam es otro. Hay más imipenem, meropenem, el ertapenem son los más conocidos y tienen el mismo mecanismo de acción que las penicilinas. Se aprendieron penicilinas, se aprendieron todo el resto. Chicos, ha sido un gusto y nos hemos pasado de la hora, creo que deberían habérmelo dicho. Tal vez muchos de ustedes ya se han salido porque tienen clases con el doctor. ¿Con qué doctor? Medrano. Doctor Medrano. Ay, sí, me sé. Bueno, chicos, lo corto ya. Un fuerte y cariñoso abrazo. Ya mi Luna está queriendo hacerme escapar.